Bueno, pues como ya tenemos la corriente total, ya sabemos que es la que sale por aquí. Estamos la I total, ¿vale? Vamos a marcar en el circuito o sobre el circuito cómo quedarían las tensiones en todas las resistencias, porque en un circuito tan grande vamos a tener que aplicar mallas en algún momento. Lo vamos a marcar en verde. La corriente por R1 irá de arriba hacia abajo, con lo cual dejará positivo, negativo. En R2 dejará positivo, negativo. En R3 positivo, negativo. R4 positivo, negativo. R5 positivo, negativo. Y R6 positivo, negativo. Recordar que la corriente siempre entra por el lado positivo y sale por el lado negativo porque va buscando el punto más negativo, que es el polo negativo de la pila. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto eso, vamos a seguir en la otra ventana. Bueno, tenemos el valor de la corriente total, o vamos a calcular el valor de la corriente total, puesto que tenemos estas dos casillas ya rellenas. La corriente total, vamos a seguir en azul, la corriente total por el circuito va a ser igual a la tensión total partido de la resistencia total. La tensión total eran 25 voltios y la resistencia total 14,09 ohmios. Bueno, pues operando eso, tenemos que 14,09, perdón, 25 entre 14,09 es igual a 1,774, que aproximando es 1,77 amperios. Nos vamos a nuestra columna correspondiente y 1,77 amperios. Bueno, pues tenemos ya calculada la columna de totales, la corriente total, pero tenemos el problema. Cuando llegamos aquí, parte se viene por R1, parte se viene por R2, con lo cual, como no conozco la corriente que viene por R1, no conozco la corriente que viene por R2, si aplico nudos en este punto voy a tener dos incógnitas, con lo cual con la ley de nudos no puedo hacer nada. Como no puedo calcular la corriente, pues tendré que calcular la tensión. Fijaros que vamos a recorrer el circuito, vamos a hacer esta malla que estoy dibujando aquí. ¿Vale? Vamos a aplicar mallas en esta que estoy dibujando, empiezo por aquí, vamos a ir bajando, vamos a seguir por aquí y vamos a continuar. Bueno, sería interesante que vosotros tengáis siempre el circuito delante, aunque yo voy cambiando de pantallas por un tema de espacio, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a aplicar, repito, mallas, la ley de mallas aquí. ¿La ley de mallas qué nos dice? Pues la ley de mallas ya nos dice que 0 voltios, porque la ley de mallas me dice que la suma de tensiones es 0, es igual. Y yo empiezo a recorrer, vosotros tenéis el circuito en pantalla y me queda más la tensión de R1 menos el valor de la pila. Os recuerdo que la tensión de mallas habla de tensiones, y ya tengo la ecuación donde tengo el valor de E y el valor de R1. Perdón, y la incógnita que es VR1. De aquí puedo decir que la tensión en R1 es igual a la tensión de la pila. Que por otro lado es lógico porque R1 está en paralelo con la pila. Con lo cual decimos que la tensión en R1 son 25 voltios. Si yo sé la tensión en R1, calculo la corriente en R1 aplicando la ley de Ohm. VR1 partido de R1. 25 voltios, creo que recordar, entre 20 ohmios. Lo confirmamos. Efectivamente, 25 entre 20. Bueno, pues igual que hemos hecho otras veces, operamos 25 entre 20
1,25 amperios. Pues nos vamos a la tabla y la corriente por R1, 1,25 amperios. Bueno, vamos a borrar ya esta malla. Ya hemos calculado la tensión y la corriente por R1. Bueno, pues ahora sí que voy a aplicar nudos en este nudo aquí, el primero que nos encontramos. ¿Por qué? Porque ahora ya sé la corriente que viene por aquí, sé la que viene por aquí, con lo cual la corriente que va a circular o aplico nudos, mejor dicho, sumatorio de corrientes que entran y total, igual a sumatorio de las corrientes que salen. Sale la corriente que viene por R1 más la corriente que va a venir por R2. Pues esto es simplemente aplicando nudos en este punto de aquí. ¿Vale? Aplico nudos en ese punto de ahí. Corriente que entra y total, corriente que sale, IR1 y lo que hemos llamado IR2. Bueno, pues seguimos. Y R2, que es lo que yo no sé, es la incógnita que voy buscando, será la corriente total menos la que se va por R1. La corriente total era 1,77 amperios, si no tengo mal, 1,77, correcto, menos 1,25 amperios. Eso quiere decir que esto es 0, si no me equivoco, vamos a hacerlo con la calculadora, 1,77 menos 1,25, sí, 0,52. 0,52 amperios. 0,52 amperios, que si os fijáis, toda la corriente, todos los señores, como decimos nosotros, que pasan por R2, tienen que pasar por R3. Con lo cual, los 0,52 amperios que circulan por R2 van a ser también los 0,52 amperios que circulan por R3. Con lo cual, aquí podemos decir que esto además es igual a la corriente que circula por R3. Volvemos a la tabla. Como tengo corriente y resistencia de R2 y corriente y resistencia de R2, pues calculamos la tensión. Aplicando la ley de Ohm sin más. Decimos que la tensión en R2 es igual a la corriente R2 por el valor de R2, mientras que la tensión en R3 va a ser igual a la corriente R3, que va a ser la misma que la corriente por R2, pero por R3. Corriente en R2, pues hemos dicho que son 0,52 amperios por el valor de R2. R2 son 30 ohmios, R3 son 15 ohmios. R2 hemos dicho que son 30 ohmios, pues por 30. Y 0,52 amperios por 15 ohmios. Bueno, pues operamos. 0,52 por 30, pues da 15,6 voltios. ¿Vale? Y 0,52 por 15, pues como 15 es la mitad que 30, dará la mitad de lo de arriba, que son 7,8 voltios. Pues nada, vamos a 15,6 en R2 voltios y 7,8 voltios. Vamos con R4. La corriente que llega a R3 yo la conozco, pero no sé ni la que viene por aquí ni la que viene por aquí. Con lo cual, pues vuelvo a aplicar mallas. Y voy a aplicar mallas, por ejemplo, aquí. ¿Ve? Podríamos también haber aplicado mallas haciendo todo esto, pero yo he elegido esta. ¿Vale? Fijaros, voy a salir desde este punto, voy a venir por aquí, con lo cual será más VR4 menos VR1 más VR3 más VR
perdón, más VR2 más VR3. Pues aplicamos entonces mallas. Decíamos que 0 es igual, la ley de mallas dice que la suma de tensiones es igual a 0, a la tensión en R4 positivo menos, vamos a recordarlo, tensión en R4 menos tensión en R1 más tensión en R2 más tensión en R3. Menos, decimos, tensión en R1 más la tensión en R2 más la tensión en R3. Os recomiendo que este paso, si no lo veis claro, con el circuito delante recorréis la malla para entenderlo perfectamente, ¿vale? Bueno, esto más que igual va a ser un punto y coma. La tensión en R3 la conozco, la tensión en R2 la conozco, la tensión en R1 la conozco, la tensión en R4 no la conozco. Bueno, pues tensión en R4, que es lo que estoy calculando, va a ser igual. Todas pasan al otro lado, con lo cual VR1 pasa con signo positivo, VR2 pasa con signo negativo y VR3 pasa con signo negativo. Pues sustituimos valores. VR1, 25 voltios, menos 15,6 y menos 7,8. Bueno, pues la tensión R1 eran 25 voltios, menos la tensión en RO2, que son 15,6 voltios, y menos la tensión en R3, que son 7,8 voltios. Eso es igual tenemos 25 menos 15,6 y menos 7,8. Nos da 1,6 voltios. La tensión en R4, son 1, perdón, que vamos a cambiar de color, vamos a hacer todo igual. 1,6 voltios. Fijaros que R4 y R5 están en paralelo, no hay ningún elemento por medio, con lo cual la tensión en R4 va a ser igual a la tensión en R5. Fijaros que si yo recorro esta malla, empiezo desde aquí, me queda que más VR5 menos VR4 es igual a 0, con lo cual VR5 es igual a VR4. Vamos a hacerlo ahora matemáticamente, por si alguien no ha quedado claro. La ley de mallas teníamos que era 0 voltios era igual a la tensión en R5 menos la tensión en R4, de donde decimos que la tensión en R4 y la tensión en R5 son iguales y vale 1,6 voltios. voltios. Bueno, pues tenemos la corriente, la tensión y tenemos la resistencia. Vamos a calcular la corriente por R4 y la corriente por R5.